Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces, a pesar de que somos pocos quienes estamos en la reunión, pues vamos a comenzar directamente para intentar terminar esta última unidad del día de hoy. Entonces, si nos excedemos un poquito más de las 2:30, te mando una disculpa, pero trataremos de tener concluida esta última unidad de una vez. Entonces, bueno, en este caso voy a retomar un poquito desde el inicio de esta parte de la instrumentación de la microscopía electrónica de barrido, para que si hay alguna cosa que no haya quedado bien grabada en el último video, pues lo podamos retomar directamente aquí, o si tienen ustedes alguna pregunta en particular, pues lo podamos retomar. Y también les recuerdo directamente que si tienen alguna duda en específico, ya saben que pueden abrir su micrófono en cualquier momento, levantar la mano y podemos darles el micrófono para que hagan sus preguntas y las trataremos de responder, muchachos. ¿Ok? Bueno. Entonces, estábamos viendo durante esta última unidad la parte de microscopía y entonces descubrimos directamente que podemos tener distintos sistemas de imagenología que toman imágenes a nivel microscópico y nos vamos a concentrar particularmente ahorita en lo que corresponde con la parte de microscopía electrónica de barrido. Entonces, en este caso en particular, ya establecimos cuáles eran básicamente los elementos que componen esta instrumentación, comenzando con la pistola de electrones termoiónica, que básicamente nosotros hablábamos de lo que corresponde con un filamento de tungsteno que tiene una pequeñísima separación, la cual al calentarse pues genera este desprendimiento de electrones, los cuales van a ser atraídos directamente hacia el resto de la instrumentación en este microscopio electrónico de barrido. Para ello requeríamos de ánodos de direccionamiento, que básicamente consideraban esta parte de tener un ánodo con una carga positiva para generar una atracción directamente de estos electrones libres generados en la pistola termoiónica. Entonces, en este caso, este ánodo de direccionamiento tiene una forma de toroide, de tal manera que nosotros podamos agarrar particularmente aquellos electrones que ya tienen una orientación cerca del centro de este toroide en específico, y aquellos que están más dispersos van a quedar atrapados en las paredes del ánodo para que sea un haz de electrones mucho más fino que nos permita tener una mejor imagen. Pues en este caso, simplemente este ánodo de direccionamiento, como su nombre lo indica, agarra aquellos electrones que están direccionados para tomarlos como útiles para el registro de la información. Vamos a requerir también de lentes magnéticos, que en este caso también hablamos directamente de un par de imanes que tienen una carga negativa y que entonces en este caso esta carga negativa me permite generar un enfocamiento de este haz de electrones a la parte central directamente de estos lentes magnéticos que también tienen una forma de toroide. Entonces en este caso ese principio de repulsión, tengo electrones liberados en la pistola de electrones termoiónica con una carga negativa, tengo un imán que tiene una carga negativa, se genera esa repulsión y como los electrones ya están enfocados a través del ánodo, entonces en este caso vamos a hacer que esta acumulación de electrones se vaya a la parte más alejada posible que corresponde con el centro de este toroide o de este anillo en particular. Y a mayor número de lentes magnéticos que nosotros tengamos, pues menor va a ser el diámetro de enfoque de nuestro haz de electrones. Posteriormente vimos que existían estas bobinas de barrido, las cuales básicamente nosotros tenemos la generación de un campo magnético que me permite cambiar la orientación de ese haz que ya está bien concentrado, y eso se hace de nuevo a partir de una dishomogeneidad del campo magnético que nosotros generemos al variar directamente la alimentación de dicha bobina. Entonces, con estas bobinas en específico, esa variación directamente en la alimentación de la bobina me permite generar ese barrido sin tocar directamente de mi haz de electrones. Y bueno, en este caso ya hemos observado a qué le llamamos nosotros un barrido. Definimos por parte de toda la instrumentación un espacio dentro de la muestra en donde se va a realizar un barrido renglón a renglón hasta definir el tamaño completo de una imagen en específico. ¿Vale? Y posteriormente observábamos que para asegurar la atracción directamente de estos electrones que salen de la pistola termoiónica, pues necesitamos nosotros concentrarnos con que haya en el portaobjetos una carga positiva. De esta manera asegurar que existe una atracción directa de estos electrones que se generan desde la pistola termoiónica. Entonces, en este caso,
también consideramos que toda la instrumentación de un microscopio electrónico de barrido debe de estar inmerso en una cámara de vacío para tener una facilidad en el movimiento de los electrones libres que nosotros tengamos, que van desde la pistola hasta que impactan directamente con la muestra. Y lo último que estábamos viendo correspondía directamente con la parte de las cosas que yo requiero para poder obtener información útil para la reconstrucción de la imagen. Y que entonces en este caso vamos a encontrarnos diferentes energías, las cuales se generan por la interacción de este haz de electrones directamente con la muestra. Y hablamos en específico que teníamos electrones secundarios, electrones retrodifusos y generación de rayos X. Y por último mencionábamos que pues existen algunos equipos modernos que son capaces de detectar estas tres informaciones, estas tres fuentes de energía, las cuales tienen aplicaciones distintas. Y me parece que de lo último que vimos o que se me alcanzaba a entender era esta parte en específica de qué es lo que nosotros llamamos electrones secundarios y qué electrones retrodifusos. Y la diferencia importante era que los electrones secundarios sí alcanzan a impactar en la muestra y tener una interacción a ese nivel, de tal manera que parte de esta energía es absorbida directamente por la muestra, parte se desaparece o se refleja, cambia de dirección, cambia también de nivel de intensidad que tenga esta energía, simplemente por el hecho de que ya estuvo en contacto con la muestra y ahí hubo una pequeña reacción. Sin embargo, los electrodos retrodifusos son aquellos que van a ser regresados prácticamente en la misma orientación con la que vienen, debido a que la muestra ya está saturada con información de estos electrones secundarios y entonces en este caso no tiene posibilidad de interactuar con la muestra y lo que sucede es que se regresa o se rebota, pero con una dirección muy similar, con niveles de energía también que son comparables a los que tenía inicialmente cuando incidió. ¿Sale? En términos generales, electrones secundarios interactúan con la muestra, electrones retrodifusos lo intentan, pero no lo consiguen porque ya está saturado toda la muestra, todo el espacio de la muestra, y entonces estos se reflejan una dirección muy similar. ¿Alguien alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, en este caso, ahora que ya entendimos que se tienen estas generaciones distintas, debemos de entender cómo es que captamos esta información, que si son secundarios o son retrodifusos o son rayos X, requieren tener una captación distinta. Entonces, ya habíamos mencionado también brevemente que los electrones secundarios eran los más comunes. Y que entonces en este caso, esta información a mí, como tiene una interacción directamente con la muestra, me puede hablar directamente de una topografía que tiene esa muestra que yo estoy tratando de analizar. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos esta interacción con la muestra, esta energía va a perder intensidad y va a cambiar de dirección y entonces por eso es liberada por todas direcciones. Y entonces en este caso, para poder recolectar la información de dichos electrones libres que sí impactaron en la muestra, entonces en este caso yo requiero de un detector de jaula de Faraday, el cual básicamente es un elemento que tiene un voltaje positivo, pero muy positivo, del orden de los cientos de volts, para poder generar la atracción de estos electrones secundarios que ya perdieron energía y entonces no me va a costar tanto trabajo generar esta interacción, ¿vale? Pero de nuevo estamos hablando simplemente de una jaula de Faraday. En este caso, los voltajes que se manejan en la jaula de Faraday para generar una atracción importante de estos electrones libres es de aproximadamente 300 volts. Y entonces, en este caso, la jaula de Faraday simplemente muestra esta carga positiva que puede ser directamente de utilidad para la reconstrucción de la imagen y hace una acumulación de la cantidad de electrones que están llegando aquí por un instante de tiempo. De tal manera que si yo quisiera tener toda la información en específico, pues tendría que obtener información de cada punto dentro del rastreo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Y en este caso simplemente debemos de seguir la regla de que mientras mayor sea el número de electrones, mayor va a ser la intensidad de ese píxel dentro de la imagen.
Entonces, recordemos directamente nosotros que se tiene que realizar un barrido y eso significa que entonces dentro de ese barrido que tenemos que atravesar todo el espacio de la imagen que yo quiero representar, pues puedo tener esta parte de tener esta compensación directamente de lo que yo quiero ver en el rastreo versus la cantidad de electrones que yo capto directamente con esta jaula de Faraday. Ahora bien, cuando hablamos de los electrodos retrodifusos, ya dijimos que estos son los que no pueden tener una interacción directamente con la muestra, por lo tanto, mantienen su energía y solamente van a ser reflejados en una dirección similar con el ángulo de incidencia que tuvieron la muestra. Entonces, en este caso, por el hecho de que nosotros observamos que tiene este comportamiento, este elemento en específico, debemos de considerar aquí nosotros que hay que tener un detector justo a la salida directamente de este haz dirigido por mi microscopio electrónico de barrido. Justamente a la salida, este semicírculo que está cortado es lo que me representa directamente mi detector de retroproyección. Entonces, en este caso, aquí sí es en donde yo puedo observar durante instantes de tiempo muy específicos cuál es la información que se fue adquiriendo para poder generar esta imagen en particular. Entonces hay que tener en cuenta que este detector de electrones retrodifusos se encuentra en un rango muy cercano a esta dirección inicial que tuvo este elemento en específico para poder generar la contribución directamente sobre la imagen. ¿Sale? Entonces en este caso hay que recordar que desde el punto de vista histórico, los electrones retrodifusos, como no tenían una interacción directa sobre la muestra, pues parecían representar ruido que nosotros queríamos eliminar y que no nos aportaba gran cosa. Sin embargo, es aquí donde nosotros podemos empezar a entender que estos electrones retrodifusos en realidad no me representan ruido, sino que entregan información que puede ser de relevancia. En ese sentido, si yo me encuentro con un elemento que ya tiene un comportamiento muy saturado para una molécula en particular, pues entonces en este caso yo puedo entender que existe un elemento en particular que tiene una afinidad importante hacia estos electrones. Y entonces en este caso, ahí podemos establecer directamente una parte de composición o topografía. Si yo tengo muchas regiones en donde no tengo la posibilidad de interactuar directamente, entonces esto va a disminuir esta parte en específico y me va a entregar información relacionada directamente con la composición de la muestra. Entonces, en este caso, estamos ante una situación de ganar-ganar que puede ser relativamente sencilla de implementar. Ahora bien. Por último, la parte de los rayos X, nosotros trataremos de recordar directamente lo que dijimos cuando hablábamos de nuestros sistemas de radiología convencional. La creación de los rayos X se da exactamente en el momento en el que el haz de electrones es frenado por una placa en particular. Entonces, en este caso sucede exactamente lo mismo. La generación de los rayos X se da directamente por la interacción de un electrón que está libre y que impacta directamente sobre la muestra, pero en este caso no es un elemento que se va a mantener solo en la superficie para obtener información topológica, que esto correspondía directamente con los electrones secundarios. Los electrones retrodifusos, entonces en este caso, eso sí, van a tener un nivel de profundidad un poco más grande porque buscan interactuar y a veces no lo pueden conseguir, pero entonces de nuevo en este caso ese es un dato importante. Y la parte de rayos X pues básicamente me habla de que algunos electrones pueden entrar directamente dentro del cuerpo y en este caso, como no tienen una forma de salir, pues entonces en este caso la forma de liberar energía es a través de la generación de radiación X. Entonces en este caso, nosotros debemos de entender directamente de que la generación de rayos X en microscopía es exactamente el mismo fenómeno. Hablamos directamente de cosas que me están frenando esta dirección que tienen los electrones y ese frenado libera la energía que yo requiero para generar rayos X. Entonces, en este caso,
de nuevo, vamos a tener nosotros un montón de información en todas direcciones, pero mi detector de rayos X, que representa aquí esta forma en específico, puede estar diseñado para solamente tomar una perspectiva, a pesar de que la distribución de los rayos X se mande por todas direcciones. Por eso, estos elementos casi siempre se encuentran enfocados en lugares geométricos distintos al área del trabajo para poder tener toda esta práctica e implementación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y pues bueno, aquí cabe aclarar directamente que los equipos más modernos suelen poseer estos detectores de rayos X, ya que también es tecnología bien conocida, bien estudiada, que nos permite obtener esta información en particular y que en este caso los rayos X, a diferencia de otras situaciones, son generados dentro del cuerpo humano debido a que se frena el electrón que está viajando en una misma dirección y esto puede cambiar directamente el comportamiento de las cosas. Por el nivel de penetración que nosotros observamos aquí, pues nosotros podemos entender que mientras que electrones secundarios y electrones retrodifusos funcionan muy bien para la parte superficial, si queremos conocer la composición de algún evento o tener una interacción a un nivel un poco más profundo, pues entonces en este caso podemos contar directamente con los rayos X. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Correcto. Entonces, esta microscopía electrónica de barrido que nosotros acabamos de establecer es un proceso para obtener una imagen bidimensional. Sin embargo, con esta técnica de microscopía, nosotros podemos tener la generación de modelos tridimensionales o imágenes tridimensionales, las cuales ellos quieren estar trabajando. Entonces, en este caso, se tuvo que diseñar un experimento en el cual nosotros podíamos definir diferentes perspectivas de la muestra en distintos objetos al cual se encontraba directamente todo el sistema, si esta angulación tiene que cambiar, que se vea todo de mejor manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue un trabajo relativamente extenuante, pero al final de cuentas logramos tener resoluciones en los voxeles, píxeles, de una imagen de 1 milímetro. Entonces, en este caso, sí debemos de considerar directamente que la resolución por un sistema de microscopía es importante, pero más importante va a ser los datos que yo presento inicialmente y la inicialización para poder tener mucho más claro qué es lo que se está trabajando. ¿Va? Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos tener una representación tridimensional de los objetos que yo quiero visualizar, es posible. La instrumentación tradicional nos concentra particularmente en las imágenes bidimensionales, pero eso no significa que sea la única alternativa. Y entonces, en este caso, en el cual es importante tener una reconstrucción tridimensional a nivel celular, a nivel tejido, a algún otro nivel en particular, pues entonces, en este caso, nosotros simplemente tenemos que realizar una pequeña rotación del elemento donde se encuentra el gantry para poder obtener diferentes perspectivas y que el algoritmo se encargue en automático de generar esta reconstrucción tridimensional. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, para otra técnica de microscopía, ahora vamos a hablar, pasando a otra cosa, a la microscopía por resonancia magnética. Entonces, esta es otra técnica que permite la visualización de estructuras biológicas internas, perdón, sin realizar ninguna intervención quirúrgica, no disecciones, no cortes, no daño al tejido, no absolutamente nada. Entonces, en este caso, sí tenemos la posibilidad de realizar adquisiciones de una muestra in vivo, porque yo puedo pensar que ya existen estos elementos en los cuales una persona adulta se puede recostar y obtener información de imágenes, etcétera, etcétera. Y dado caso de que no se tenga, pues podemos estar evaluando cómo lo podemos utilizar. Entonces, en ese sentido en específico, ahora yo quiero pensar en que el espacio de mi muestra son animalitos vivos, que a pesar de que estoy experimentando con ellos, de todas maneras, pues uno tiene que tener cuidado para la parte de la experimentación. Entonces, en este caso en específico, nosotros debemos de entender
que van a existir por lo menos dos técnicas de imagenología que nosotros pudiéramos catalogar en el área de microscopía por resonancia magnética. Uno de estos sistemas es la microscopía de fuerza magnética y el otro de ellos es pensar directamente en un resonador que tenga una cierta resolución de imagen muy pequeña para ser considerada micrométrica y que entonces en este caso pues sea una manera en la cual vamos a tratar de recuperar todos los juguetes. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Entonces, con esta temática en particular, es importante que traten de tener en la mente todos estos conceptos relacionados con cómo se hace la parte de resonancia magnética, ¿sale? Vamos a ver ambos sistemas. De nuevo, ambos sistemas son relativamente cortos. Entonces, en este caso, yo esperaría que no haya problema para captar la idea en específico. Comenzando por la microscopía de fuerza magnética, entonces, en este caso, aquí hablamos de un sistema de imagenología que pretende obtener información de la concentración de algún elemento que nosotros podamos estar haciéndolo resonar. Pero la diferencia es que ahora vamos a estar revisando esa precisión o ese resonar a través de una escala nanométrica que nos han enviado. Entonces, en este caso, la imagen obtenida es solo una imagen superficial, pero de nuevo podemos tener representaciones que nos permiten observar directamente una situación en la cual el patrón y la intensidad pudieran ser de relevancia clínica. Entonces, en este caso, aquí se presenta una de las imágenes que nosotros ocupamos, que en este caso es una imagen en 2 dimensiones, en donde tenemos un compuesto que tiene estos elementos de gadolinio y fierro particulares dentro de la muestra en particular. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos un zoom particular a este cuadrito en blanco que observamos aquí, pues podemos darnos cuenta cómo está la conformación de su estructura. Y entonces, en este caso, pues tomar esta información directamente como una imagen que me muestra información en términos de relieve. Si esta misma imagen bidimensional ahora la recortamos, le cambiamos la paleta de colores y en este caso simplemente realizamos una rotación, entonces en este caso esa estructura mucho más ordenada, mucho más limpia, se vería mucho mejor y tiene exactamente las mismas funcionalidades que ya nos habían platicado anteriormente en el clavío, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, para este punto en particular, la microscopía de fuerza magnética se requiere apoyar particularmente en dos conceptos del área de la imagenología médica. Uno de ellos es la resonancia magnética y otro de ellos es la microscopía de fuerza atómica. Entonces, en este caso, estos dos elementos se tienen que combinar para poder generar un instrumento bastante capaz que pueda continuar directamente con el trabajo realizado. Entonces, en este caso, para entender mucho mejor cómo es que se relaciona este concepto de resonancia magnética con un microscopio de fuerza atómica, pues vamos a tratar de entender primero qué es ese microscopio de fuerza atómica. En este caso en específico, nosotros debemos de entender que este material AFM es uno que me permite a mí tener información montada sobre un portaobjetos al cual yo voy a estar sometiendo a un cierto estrés. En este caso, el estrés corresponde directamente con la resistencia que yo me pongo a que este imán se junte directamente con el producto que yo estoy evaluando en particular. Entonces, en este video podemos observar cómo realizan la generación de este microscopio de fuerza atómica de manera muy sencilla desde casa. Y entonces, en este caso, poder entender ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, en este caso en particular, nosotros vamos a observar que porque no cambié. Déjenme echar a ver el video, pero está. Ahora nosotros vamos a tratar de visualizar directamente cómo es que funciona este microscopio de fuerza atómica, solamente la parte conceptual.
Entonces, en este caso, nosotros podemos observar que dentro de esta pequeña viga delgada se encuentra un balín. Entonces, ese balín obviamente tiene propiedades magnéticas. Por lo tanto, en el momento en el que yo acerco directamente un imán, tengo un cierto movimiento de oscilación generado, en este caso, por cómo se está deteniendo la varilla, y simplemente nosotros cuando realizamos un movimiento de un elemento magnético, como puede ser un imán de refil, por ejemplo, se generan pequeños movimientos dentro de la viga. Y estos movimientos me permiten a mí ayudar a entender el grado de cocción que se requiere de esa parte en particular. ¿Sale? Entonces, digamos que aquí en el video se la pasan siempre calculando estos pequeños detalles en específico, pero que de nuevo lo importante es que nosotros entendamos cómo es toda esta metodología para poder replicarla posteriormente. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ok. Entonces, en este caso, para la microscopía de fuerza atómica o AFM, ese va a ser el principio. Yo le paso un imán a un elemento que sé que es metálico y entonces en automático se genera una atracción. Entonces, la intención es que en ese sentido podamos reconocer esta parte en particular de que la interacción de este elemento con el imán básicamente está relacionado con el hecho de que alguien está utilizando totalmente el sistema. Entonces, en este caso, esto nos permite a nosotros entender el comportamiento de esta microscopía de fuerza atómica. ¿Sale? Tengo un portaobjetos, tengo una viga flotante y en esta viga flotante yo me encuentro con una parte metálica. Pues entonces en este caso, cuando yo paso mi mano, por ejemplo, voy a observar una variación directamente por el principio de la microscopía de fuerza atómica. Sin embargo, la otra parte que nosotros tenemos que tener bien claro es que ahora el que vemos o que nos interesa es el microscopio de fuerza magnética, no el de fuerza atómica. Entonces, en el de fuerza atómica ya entendimos que es básicamente poner dedicación en la parte en la cual nosotros queremos estar midiendo un elemento que puede ser atraíble desde el punto de vista meramente de la composición. Entonces, en este caso, cuando nosotros pasamos a la microscopía de fuerza magnética, no estaremos pensando que dentro de mi muestra se encuentra un balín, el cual yo después hago interactuar con un proceso directamente de lo que corresponde con el barrido. Entonces, en este caso, yo voy a estar entendiendo que ahora, en lugar de pasar un magnesio o cercano directamente a lo que corresponde a la región del microscopio, lo que yo voy a hacer es tratar de evaluar cuál es el nivel de intensidad que yo tengo de un elemento en específico que voy a hacer resonar a una frecuencia en particular y que entonces en este caso, si yo estoy teniendo un acercamiento de mi muestra hacia esta viga flotante, pues entonces se va a generar una cierta oscilación que no pertenece al sistema. Entonces, aquí cómo le hacemos nosotros para poder medir este comportamiento de resonancia dentro de una viga flotante, pues lo que se hace es tomar en consideración que si yo estoy en presencia de un elemento que tiene una forma sencilla de mostrarme cómo se realiza la parte en específico de la acumulación de la información para la imagen, pues entonces en este caso recordaremos que las reglas me dicen mayor frecuencia de oscilación del sistema completo me genera una mayor intensidad en la imagen. Menor frecuencia me genera menores intensidades directamente dentro de la imagen. Y entonces, en este caso, para la parte de la introducción en específico, nosotros en la construcción de estos elementos tenemos los siguientes componentes. Vamos a tener un escáner o un equipo que es en donde se dan las instrucciones directamente de las dimensiones de la imagen que nosotros vamos a adquirir. Posteriormente nos encontramos con un magneto, que es el que va a hacer las veces de magneto principal. Y entonces en este caso, después vamos a tener un pequeño portaobjetos muy delgado, al cual yo le voy a estar estresando directamente a través de principios de resonancia magnética.
Entonces, en el principio de resonancia magnética, yo prendo mi magneto principal, tengo una alineación paralela o antiparalela en todos los átomos de mi cuerpo y genero una nueva entrada directamente al sistema que puede estar relacionado directamente con esta microscopía de fuerza magnética. Entonces, en este caso, la parte del imán grandotote, en donde está inmerso todo el cuerpo dentro de estos sistemas de microscopía, entonces en este caso lo que nosotros tomamos en consideración es que ahora cerca del escáner yo voy a tener un magneto que es el que me va a ayudar a poder generar esta precesión directamente de los elementos que están dentro de la muestra. Y en el momento en el que yo realizo un barrido con este escáner en particular, voy a poder entender que aquellos elementos que se encuentran precesando a una cierta velocidad, cuando yo acerco directamente el imán, voy a generar oscilaciones o movimientos extraños dentro de esta toma de muestra. Entonces, en este caso, estos movimientos abruptos significan que hay una mayor intensidad de la frecuencia que nosotros estamos ocupando y que entonces, en este caso en específico, podemos asumir que si yo tengo una menor oscilación, en este caso corresponde a que tengo una menor frecuencia que me está generando directamente mi dispositivo de microscopía de fuerza magnética. Para entender un poco mejor este comportamiento en particular, podemos observar este pequeño video. Entonces, nosotros debemos de entender directamente que esta bobina en específico es como mi magneto principal, el cual yo ocupo para mantener precesando a todos los elementos que se encuentren dentro de la muestra. Pero, de acuerdo a lo que ya vimos también en lo que corresponde con las ecuaciones del Larmor, hablamos directamente de que hay solamente una única frecuencia de resonancia para cada elemento en específico y entonces en este caso simplemente la presencia de este magneto me refleja directamente la necesidad que hay de entender la composición de la muestra porque esta frecuencia de oscilación de la muestra es única para cada persona. Entonces vamos a echar a andar este pequeño video para que se entienda un poquito mejor. En este momento, este elemento está prendido y este es el que me va a representar mi campo magnético principal. De hecho, yo todavía no tengo una interacción de la muestra con esta primera pelotita verde y entonces en este caso yo no genero ninguna oscilación directa sobre el portaobjetos o directamente sobre mi gráfica que estamos observando aquí. Simplemente prendo magneto principal y se genera una precesión de los elementos. Habrá algunos que se pongan en paralela y otros en antiparalela, pero es relativamente sencillo. Y entonces, en este caso, en el momento en el que entra directamente esto a las dimensiones de la hoja, de la imagen, perdón, entonces en este caso es hasta ese momento que observaremos oscilaciones debido a que yo estoy generando este cambio en el momento magnético total de las moléculas amarillas, que son las que yo puedo estar leyendo, ¿sale? Y entonces en este caso a eso nos referimos. Cuando está más cerca del elemento en particular, tiene mayores oscilaciones y esta mayor oscilación está indicada directamente para la parte de cómo es que está funcionando directamente mi sistema, ¿sale? Entonces, en este caso vamos a volver a ver el video en específico. Magneto principal, alinea a todos mis átomos de interés, paso directamente el elemento de instrumentación que es la viga flotante en donde se encuentra un campo magnético que me permitirá generar esta interacción y entonces en este caso yo tengo mayores oscilaciones en los lugares en donde se encuentra cerca estos puntos amarillos, ¿sale? En el resto pareciera que ni se inmuta y entonces no pasa absolutamente nada. ¿Va? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí de la parte de microscopía de fuerza magnética? Entonces, en este caso, nosotros debemos de entender que si yo lo que voy a estar observando es qué información tengo de un elemento en particular, es decir, cuál es la concentración de, en este caso, por ejemplo, pelotitas amarillas, yo tengo directamente sobre esa imagen. Entonces, en este caso, debemos de entender que las imágenes de microscopía de fuerza magnética me hablan un poco acerca de lo que corresponde con la composición.
que es directamente una información importante porque me habla de que puedo estar encontrando elementos extraños que sí tienen una reacción directamente a la parte de precisión o si estamos totalmente errados. ¿Sale? Pero que no se les olvide, microscopía de fuerza magnética muestra información de lo que corresponde con la composición de la muestra. Y la otra parte con la cual podemos identificar componentes de las muestras es a través de resonancia magnética de imágenes microscópicas, que en este caso, estos equipos de microscopía tienen exactamente la misma configuración que los resonadores convencionales, y entonces en este caso, los puntos importantes a destacar dentro de este examen de microscopía se van a centrar principalmente en lo que corresponde con el magneto principal, mis gradientes X, Y, Z, mis bobinas y mi sistema de control computacional. En este caso en particular, nosotros ahora vamos a sugerir que estaremos hablando prácticamente de un resonador tradicional, como los que ya vimos, pero para especies pequeñas, y la característica más importante de todo esto corresponde directamente con el hecho de que en estos sistemas tridimensionales necesitamos adecuaciones especiales para poder tener toda la carga de trabajo garantizada. Entonces, en este caso, los sistemas de resonancia magnética de imágenes microscópicas usualmente están concentradas para la parte de estudios en investigación animal, porque no podemos tener estas variaciones directamente sobre humanos por cuestiones de ética. Entonces, en este caso, siempre resulta importante entender que menor sea la dimensión, menor va a ser la del resonador, que mi fuerza de campo magnético en este caso tiene que ser grande. Los tradicionales 1.5, 1, 2.5, 3 ya no son suficientes y entonces en este caso se propone realizar esa subdivisión en 7 áreas en particular de fuerzas de campo magnético mayor y se viene también la parte de la resolución de la imagen. Entonces en este caso hay que considerar que estos sistemas están establecidos principalmente para uso académico o de investigación, en donde nosotros podemos estar generando estas imágenes a directamente los animalitos para poder obtener información adicional. Entonces, eso significa que básicamente estos sistemas de resonancia magnética para imágenes microscópicas son muy costosos y son poco utilizados por las dimensiones directamente de lo que requieren mis resonados. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Muy bien. Entonces, como vamos a hablar directamente del mismo sistema de resonancia magnética, solo que para una escala mucho menor, pues entonces en este caso está de más volver a repetir directamente toda la información relacionada con el hardware. Pero yo voy a requerir de una bobina de radiofrecuencia, encender todos mis gradientes, tener un campo magnético principal, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en este caso, la parte medular para el funcionamiento adecuado de estas imágenes microscópicas es el uso de estas bobinas de radiofrecuencia. Entonces, aquí también podemos encontrar de distintas formas, como si fuera una jaula de Faraday con pequeños orificios para que los niños se puedan alimentar. Podemos tener bobinas de implantes, de tal manera que si se requiere hacer chequeo de información, se puede hacer de manera muy superficial. Y en este caso, poder entender que la composición de los elementos se da directamente por la cantidad de átomos que comienzan a procesar y desprocesar en un periodo de corto de tiempo muy reducido. ¿Vale? Entonces, con estos tipos de tecnología, yo puedo ir a resoluciones de la imagen por debajo del 1 milímetro de diámetro, lo cual es bastante directamente para la parte de imagenología médica. ¿Para qué me pueden servir estas imágenes de resonancia magnética microscópica? Bueno, en este caso son los elementos más comunes para poder realizar atlases anatómicos de gran resolución. ¿Qué significa esto? Que nosotros realizamos diferentes adquisiciones directamente sobre la imagen y entonces en este caso posterior se realiza la separación en específico. ¿Vale?
Aquí en particular, obviamente en el artículo mostraron uno de los mejores ejemplos, pero la realidad es que los que nos tenemos nosotros también se centran en una muy buena aproximación, pero tienen todavía muchos detalles que no se han podido definir. Pero bueno, Atlas es una de las aplicaciones importantes. También podemos hacer evaluación de estudios toxicológicos, partiendo sobre la idea directamente de tener un punto de referencia, en este caso, por ejemplo, de un riñón, y que suministramos un radiofármaco y ese radiofármaco se va a empezar a irrigar a lo largo de todo el cuerpo y posteriormente se tiene que utilizar esta información. Entonces, en este caso, aquí nosotros estamos observando cómo al riñoncito de un pequeño ratón se le fue inducido directamente una enfermedad en específico y también se evalúa temporalmente cómo van los cambios para saber si la concentración de este órgano en particular está siendo llevada a cabo de manera correcta. ¿Sale? Entonces, en este caso aquí, estas bobinas son las que me entregan información que yo tengo de tener bien clara para poder pasar por todo este proceso de identificación en distintos instantes de tiempo, si tenemos una buena reabsorción, una buena composición de los elementos y entender así un propósito particular para estas imágenes. También podemos tener en estos sistemas análisis de muestras ex vivo en términos de histología, en donde simplemente nos corresponde poder colocar el elemento en un lugar en específico y en ese sentido poder entender cómo se realiza toda esta información. Entonces, en este caso en particular, nosotros podemos estar encontrando que en muchas ocasiones se hacen análisis de tejido biológico, probablemente de personas o que autorizaron directamente a que su cuerpo sea donado por la ciencia, o en este caso, que nosotros podamos estar trabajando directamente con una composición de los tejidos que yo voy a estar trabajando. Entonces, obviamente aquí no se hizo la adquisición de la información de toda la región del tumor, sino que nos concentramos solamente en esta parte de la imagen, en donde podemos observar que hay un pequeño espacio en donde nosotros vamos a colocar la muestra y la muestra por sí sola me va a entregar información, como se observa de esta manera aquí. En términos toxicológicos, aquí, por ejemplo, estos dos es tejido cardíaco, y si podemos identificar que a pesar de que es la misma persona de un día para otro, si tuvo estos cambios sustanciales, simplemente por el hecho de qué es lo que estamos evaluando. Entonces, en este caso podemos observar que existen regiones muy blancas y de gran tamaño en toda la región del lóbulo medio izquierdo y a lo mejor la parte de la barbilla, bien versus este en particular que sí tiene un buen color, un buen contraste, un buen comportamiento, y entonces en este caso también aplica la situación de manera importante. Entonces, en este caso, para este tipo de aplicaciones tenemos que tomar en consideración colocar dentro de estos espacios un lugar muy seguro para que se transporte directamente la información, llegue a los respectivos laboratorios y se haga el análisis de el funcionamiento del corazón de esas personas en particular. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Pues bueno, la buena noticia es que hemos concluido nuestras diapositivas del curso de Sistema de Imagenología Médica. Entonces, en este caso, ahora lo que corresponde será ponernos a estudiar directamente todo lo que corresponde con las unidades 7, 8 y 9 para nuestro tercer parcial, y que también tomemos en consideración los tiempos para realizar las exposiciones de sus compañeros. Entonces, déjenme revisar cómo es que habíamos dicho que estaban esos tiempos en específico. Probablemente podamos irnos a algo un poco más relajado para la parte final del semestre, pero déjenme checar. Porque habíamos dicho que las exposiciones se hacían... Aquí está. El 6 de diciembre, que corresponde con lunes de la próxima semana. Entonces, yo creo que sí lo podemos dejar en esa fecha en específico.
Y entonces, en este caso, la clase del viernes no la vemos, pero el resto de personas que tienen que estar trabajando para la parte de las exposiciones, que son desde la unidad de termografía, medicina nuclear, PET, SPECT y microscopía. Entonces, todos esos equipos traten de tener lista su presentación directamente para el día lunes 6 de diciembre, muchachos. Entonces, en este caso, recordarles de nuevo que va a ser importante que acotemos la información a solamente una presentación de 10 minutos y que no nos excedamos en ese tiempo para poder concluir con todos sus compañeros ese mismo día, lunes 6 de diciembre. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Nada, nada? ¿Todo claro, todo oscuro? Entonces, yo hoy les mando retroalimentación a todos los equipos que faltan para que las tengan listas, pero ustedes vayan preparando sus presentaciones, considerando que debe tener una duración máxima de 10 minutos y la intención es que todos presentemos el próximo lunes 6 de diciembre. ¿Vale? ¿Dudas, muchachos? Por el momento no, profesor. La otra observación importante que yo tenía pendiente con ustedes era lo relacionado con el segundo parcial. Ahorita, en esto que resta de la clase, trataré de subir las calificaciones de una vez. Pero aquí recordarles de manera súper importante que esta parte de tratar de entender los sistemas como diagramas a bloques, pues es importante que a lo mejor lo traten de entender un poquito más. Si hay dudas en específico, las pudiéramos ver el próximo viernes. Podemos tener esta hora del viernes para sesión de dudas en general, preparándose para el tercer parcial. Y bueno, en este caso sí tomar en consideración que seguramente trabajaremos por cuestiones de tiempo, de nuevo con un examen que tenga un contenido importante de preguntas de confusión múltiple, para que lo tomen en consideración y entonces en este caso no los agarremos en curva, porque ahorita como que sí, en el segundo parcial no les fue tan bien como en el primero, pero entonces en este caso pues sí hay que tomar consideración para retomarlo y que esto lo incorporemos en la tercera evaluación. No sé si alguien tenga alguna duda en particular del curso. Por ahí todavía tenemos pendiente también la clase demostrativa de termografía que no hemos podido grabar de nuevo, pero en este caso, viendo cómo están los tiempos en específico, yo creo que sí la pudiéramos tener probablemente el día 10 de diciembre, que es el día en el que yo entrego calificaciones ordinarias, pero sí nos podemos tomar la clase para hacer esta parte demostrativa de las cámaras termográficas y a lo mejor ayude un poquito más a entender a qué se refería esta última pregunta de que ustedes diseñaran un protocolo de adquisición de imágenes, por ejemplo, para aterosclerosis de medios superiores. Muchos se centraron directamente en la respuesta en lo clásico, fijarse en la emisividad, de tener una distancia fija, una perspectiva tradicional, pero todos esos puntos, a pesar de que son ciertos, solamente me cubren la parte generalista, no me dijeron nada en absoluto correspondiente a lo que es el procedimiento específico para arteriosclerosis de mano o de muñeca. Cómo está esa información, cómo se utiliza, cómo la podemos estar trabajando, si necesitamos definir, por ejemplo, tiempos de espera para el acondicionamiento de las manos de la persona, si se requiere tener a lo mejor que esté durante todo un día encerrada y después realizamos la prueba para que ya no tengamos ese cambio directamente de transporte, cambios de temperatura, etcétera, etcétera, también lo podemos trabajar. Entonces aquí lo importante es que si en el examen se les preguntan cosas muy particulares, no me hagan una respuesta general porque entonces no vamos a tener una muy buena puntuación. Entonces, para muchos de ustedes la respuesta que me dieron a esa parte de lo que corresponde con el protocolo para hacer la adquisición de imágenes de una aplicación clínica en específico, las respuestas eran muy generalistas, que no importaba si yo tenía arteriosclerosis o si yo tenía algún tumor o si yo tenía alguna otra cosa en específico, no se veía la distinción en la respuesta y eso se puede ver reflejado un poco en la calificación del examen.
Pero bueno, de nuevo, yo trataré ahorita mismo de poder subirles las calificaciones del segundo parcial para que revisen. Y si tienen alguna necesidad de nuevo de revisar examen, pues me consultan y al fin tenemos prácticamente toda la próxima semana para poder trabajar en esa parte en específico. ¿Vale? Pero bueno, en términos generales, vayan considerando también que se supone que las calificaciones ordinarias de todos los cursos deberían de estar en el sistema el día 9 de diciembre. Entonces, en este caso, sí es importante que ustedes ya tengan bien claro para todas sus materias cómo los van a evaluar, qué les van a evaluar y si van bien o van mal. ¿Sale? Entonces, eso es responsabilidad de ustedes. Si hay alguna duda, queja, sugerencia, el momento es ahora, muchachos, para que nosotros nos concentremos posteriormente en terminar el contenido práctico del curso. Entonces, ¿alguna duda? Si no hay dudas, muchachos, pues de antemano les agradezco la paciencia y sé que a veces se me va un poquito la onda. Ya tengo que aprender a dormir más de 4 horas al día, pero espero que el curso haya sido de su agrado, por lo menos la parte teórica. Y pues bueno, ahora simplemente nos queda concentrarnos en las presentaciones de sus compañeros día lunes 6 de diciembre y que podamos concluir la parte ordinaria del curso. ¿Vale? Si no hay dudas, muchachos, pues de momento eso sería todo. Y nos vemos el próximo viernes. Si alguien tiene dudas, puedo abrir la sesión. Y si no, nos vemos el lunes para las presentaciones de los equipos que faltan. Gracias, muchachos.